Buenos días, chavales. Hoy vamos a ir a la playa de López Méndez. Es una de las playas más bonitas, no solo de Brasil, sino de todo el mundo. Y es que es una playa que está prácticamente virgen, no hay nada construido, no hay restaurantes y tampoco es fácil llegar allí. Por eso que se mantenga tan bien y que esté considerada de las mejores. Para llegar hay dos opciones. La difícil, que consiste en hacerse un trekking de unas 2 horas andando con el calor que hace, lo cual nosotros no vamos a hacer. Y la fácil, que es coger un taxi boat que te lleva hasta Pouso, que es como una especie de pueblecito, y desde allí caminar por la selva durante 20 minutos, lo cual es un poco más sencillo. ¿No lo vas a estrenar, Mariana? ¿No lo vas a estrenar ahorita ya en la playa? Sí, para ver. Cuando la veamos vamos a compararla con otras playas que me han encantado, como son Maya Bay en Tailandia, en la cual no te puedes bañar, pero la verdad es que es una playa que está muy chula, el agua es increíble, lo que pasa es que está llena de turistas. Y por otro lado, Kelingking Beach en Indonesia, que también es espectacular. La mayoría de la gente solo va al mirador, pero puedes bajar abajo, lo que pasa es que es una bajada complicada, pero por eso es tan famosa. Y allí el agua es espectacular también, la arena fina y la verdad es que se disfruta mucho. Pero antes de salir vamos a ir a desayunar açaí, que es una fruta que es muy típica aquí en Brasil, que se hace como helada, se pone con otras frutas y la verdad que está muy bueno y además se está volviendo muy famoso en España y en otras partes del mundo, donde además te clavan por ponértelo. Bueno, y después de un viaje movidito en el taxi, porque ha ido bastante rápido debido a oleaje, ya estamos en Pouso, que la playa la verdad es que está fantástica también y no hay prácticamente nadie, pero ahora tenemos que caminar 20 minutitos hasta llegar a López Méndez. Por un momento pensé en comprar. Yo prefiero 15. Menos mal que hemos cogido la caminata de 20 minutos porque además es con cuesta y creo que la de 2 horas hubiese sido mortal. Además que no venimos ni preparados siquiera. Pero parecen koalas pequeñitos, pero eso es un koala, ¿no? ¿Y qué mariposa amarilla se llama? Hostia, pues no viene gente allí. Sí. Aún así el caminito este por la selva le da el toque a la playa. ¿Quieren ir más para allá, más al fondo? Es que mirad cómo cruje la arena. Realmente la arena parece harina pura. Bueno, y después de echar la mañana aquí en la playa, ya vamos a volvernos porque hay que hacer otra vez el camino por la selva. No hemos comido nada, aunque hay algunos puestecitos que venden sándwiches y algunas bebidas y demás, aunque poca cosa. Pero bueno, tenemos que hacer el camino de vuelta, esperar a nuestro taxi boat e ir a comer. Y bueno, la verdad es que la playa nos ha encantado. No es la mejor en la que hemos estado, pero es una playa muy cómoda, con mucho espacio, que aunque venga mucha gente no se siente abarrotada. Y la verdad es que la arena es increíble y la temperatura del agua también es una maravilla. La verdad es que la recomiendo mucho para venir si estáis por aquí. Y ya para terminar el día nos vamos a ir a cenar algo a nuestro bar de confianza. Voy a comer este ceviche que tiene una pinta y ese cóctel que se llama un Jorge Amado. Y vamos a probar el plato más típico de la isla, que es esta especie de guiso de pescado que se llama moqueca. Y ya nos vamos a dormir y nos veremos en el próximo vídeo en Río de Janeiro.